Eh, el abuelo de mi esposa, de Mariana, es uno de los historiadores más conocidos de aquí de La Laguna. Yo creo que el doctor don Manuel Terán Lira. Yo la verdad no, en persona tuve muy poco gusto de conocerlo. Falleció hace un par de años. Cuando lo conocí ya tenía problemas de Alzheimer. Ya olvidaba muchas cosas. Me hubiera gustado poder platicar con él de estas cosas. Sabía muchísimo y su tema favorito era la revolución. Claro, pues tiene un museo. El Museo de la Revolución era de él. Entonces, lamentablemente pues no tuve ese gusto, pero sí nos prestó algunos libros interesantes escritos por él, de aquí de las historias importantes que ha habido aquí en la región relacionadas con la revolución, ahorita que lo dices. Y aparte de la matanza de los chinos, hay anécdotas muy interesantes de revolucionarios, también relacionados con el esoterismo. Francisco I. Madero. Claro. Francisco I. Madero era masón, sí, era uno de los líderes masones en esa época, y él tenía rituales, él hacía rituales. Uh-huh. Se dice que también uno que nunca se comprobó que fuera masón, pero que asistía a los rituales, era Venustiano Carranza, también de aquí, claro, de la región. Claro, y de hecho fíjate que hay un tema muy interesante, que dicen que Francisco I. Madero se basaba en ciertas decisiones que tomaba dentro de la política en este tipo de cosas. Sí. Él, no recuerdo si él, pero creo que él también jugó a la Ouija, y él, por medio de este tipo de mancias, vamos a dejarlo en mancias porque no lo quiero encasillar en la Ouija, pero por medio de este tipo de mancias, él hablaba inclusive con ciertos personajes, no voy a decir que de la historia porque no, pero hablaba con ciertos personajes que a él le daban información. Sí. Igual que le daban información también el Plan de San Luis. Uh-huh. También se decía que a través de este tipo de entes, de estos espíritus, la planeó. Ajá. Se dice que el Plan de San Luis también fue hecho por cierto tipo de las personas con las que hablaba cuando hacía sus rituales. Sí, de hecho todo de Francisco I. Madero, eso sí está documentado. O sea, él era masón y él lo exponía, no lo ocultaba mucho, y es verdad que tomó decisiones de guerra basado en sesiones espirituales. Incluso por eso en cierto punto llegó a perder credibilidad, porque en ese entonces se ve mucha ignorancia. La mayoría de los soldados revolucionarios tenían mucha ignorancia, y él siendo un hombre muy preparado, con conocimientos, imagínate, la masonería son conocimientos que muchos ni siquiera tenemos la idea. Y el gusto. Y el gusto, la verdad, el gusto. Y imagínate, muchos soldados pues no creían que estaba hablando de locuras, que pensaba que estaba hablando con fantasmas, que en ese entonces, pues pensar en eso, pues ese sujeto está loco. Claro. Y era un sujeto sumamente preparado, una persona muy, muy preparada, que pues terminó muriendo de una manera muy, muy cruel. Sí, perdón que te interrumpa, Pepe, pero sí es cierto. Y otra cosa que también es muy interesante de este personaje, es que él también decía que podía hablar y que incluso tenía ciertas habilidades de medium. Que fue lo que lo llevó, bueno, una parte fue eso, y otra fue, creo, la muerte de un hermano de un familiar cercano, que fue el que lo llevó a hacer pues este gusto, ¿no?, por así llamarlo. Y así te digo, es que vamos a lo mismo, así como él, yo creo que había muchos, bueno, para empezar, él tenía muchos seguidores dentro de su círculo que lo apoyaban en estos sentidos, pero pues también, ¿no? O sea, si bien en esos tiempos no estaban tan marcados los sacrificios y todo este tipo de cosas, no que yo sepa, pero yo creo que también iba como que de la mano cierto tipo de cosas, ¿no? O lo que ellos podían hacer, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que si bien no hacían un ritual así grandísimo como se conocen ahora, sí existían rituales más pequeños que pues llevaban esa naturaleza que ahorita está, ¿no? Al final del día, como nos lo mencionaba nuestro amigo Deo, que pues al final del día el ritual, lo que más importa es la intención que le vas a dar, ¿no? Entonces ya la forma en que lo hagas ya pasa a segundo término. Pero sí es muy interesante, y es muy